este año participando en la conferencia de Red Kappa Hispano. Mi nombre es Jorge Orozco y yo trabajo para el Hospital for Sick Children en Toronto, Canadá. Mi rol básicamente es líder técnico. Este día voy a presentar un poco acerca de campos calculados. Vamos a empezar con algunas cuestiones básicas. Básicamente, esto va a ser los ejemplos que voy a presentar a lo largo de esta presentación. Empezaremos con la función de diff, que básicamente de lo que se trata es calcular diferentes valores entre fechas. La sentencia lógica, if-then. Posteriormente seguiremos con las diferencias entre la función sum y simplemente hacer la operación con el símbolo de suma. Y concluiremos la presentación con hablando acerca de dos action tags que son bastante útiles, que son calcdate y calctext. Ok, empecemos un poco hablando de la función dateDiff. Como mencioné en un principio, esta función básicamente calcula la diferencia entre dos fechas. La sintaxis de esta función es muy simple, como muchas funciones en REDCap. Básicamente se requiere tener 4 parámetros. Básicamente son dos fechas. El tercer parámetro son unidades, el formato de fecha y como último parámetro es el valor absoluto. Perdón, no son 4 parámetros, son 5 parámetros en total. Lo que es importante señalar en esta función son las unidades y el formato de fecha, porque eso es lo que en algunas ocasiones puede causar algunos problemas si nos cogemos los formatos adecuados, ya sea en las variables o las preguntas que estamos usando, así como el valor que quisiéramos recibir de regreso una vez que se complete la operación. Esta información, de hecho, la pueden consultar dentro de la documentación de REDCap. No voy a entrar en muchos detalles. Yo creo que lo que es importante de estas dos tablas es mencionar que en el caso de formato de fecha, el valor por default es año, mes y día. Básicamente, si no se define este parámetro en la función, por default va a tomar esa función y espera que las fechas que se ven usar para el cálculo estén en este formato. De lo contrario, la función no va a funcionar. Ok, vamos a hablar acerca de algunos ejemplos. De hecho, les voy a presentar 3 diferentes ejemplos. En el primer ejemplo, básicamente, estoy haciendo la operación de calcular la diferencia de fechas entre esas dos variables. Una es la fecha de nacimiento, la otra es la fecha de registro. Y como pueden observar, el parámetro que estoy usando, la letra Y. Y lo que espero es de que me regrese la diferencia de esas dos fechas en años. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, en esta parte tengo mis campos. Como pueden apreciar, la fecha de nacimiento, que es el primer campo, está en el formato año, mes, día. Y el segundo campo que estoy usando es la fecha de registro, que también tiene que ser el mismo formato. La fecha de nacimiento, que está en un formato diferente, en este caso mes, día y año, lo voy a usar en otro ejemplo, como ahorita les voy a explicar. Entonces, estoy usando el primer campo y el tercer campo para calcular la edad en años. Entonces, como pueden ver, la diferencia son casi 10 años. Aquí es posible usar una función adicional que es redondear los números. En este caso no lo usé, pero es opcional si ustedes lo deciden.
En el segundo ejemplo, ustedes pueden usar fechas que pueden ingresar directamente en la función manualmente. En este caso, pues la fecha de 31 de mayo del 2007. Tengo la fecha de nacimiento y en este caso quiero la diferencia en horas. Pero aquí lo interesante es de que voy a usar un formato diferente que es mes, día y año. Por eso tengo el segundo campo en mi proyecto. Y el último parámetro, que es el valor absoluto, que lo estoy definiendo como verdadero. Ahorita voy a hablar acerca de las diferencias entre dejarlo verdadero o falso, o simplemente omitir este parámetro. Entonces, como ustedes pueden ver, la fecha o la diferencia entre esas dos fechas es 44,000 horas, básicamente, entre esas dos fechas. Y finalmente, el último ejemplo es el cálculo entre la fecha de nacimiento y la fecha de visita con el formato mes, día y año. Y el cálculo lo voy a solicitar en año. Entonces estoy usando el campo 1 y estoy usando... No, perdón, estoy usando el campo número 2 y el campo número 4. Como pueden ver, los formatos son idénticos. Entonces, el cálculo está en el ejemplo número 3. Ok, algunas notas que son importantes destacar cuando usan la función dateIf. Si el parámetro de formato fecha no está definido, lo que mencionaba anteriormente, el formato por default será año, mes, día. Ambas fechas deberán estar en el formato especificado, dado que si no están en dicho formato, probablemente Redcap les enviará un mensaje de error. Y finalmente, es algunas notas que son interesantes mencionar acerca del valor absoluto, o en inglés lo que sería el return sign of value. Este parámetro básicamente denota un valor absoluto. Por default, el valor es falso, false. Si el parámetro no se define o es falso, el resultado de la operación será siempre un número positivo. Por ejemplo, si la fecha 1 es más reciente que la fecha 2, el resultado será negativo si el parámetro absoluto es verdadero. Pero si es falso, no importa el orden de las fechas, cuál fecha es más reciente que la otra. Básicamente es lo que menciono en el punto número 4. Si el parámetro es falso o se omite, entonces el orden de las fechas en la ecuación no importa, porque el resultado siempre retornará un valor positivo. Ok, vamos a continuar con la sentencia condicional. La sentencia condicional es muy parecida a lo que en otros lenguajes de programación, aquellos que son programadores, tienen un poco de experiencia con programación o con otros lenguajes. Es muy sencilla la sintaxis. Básicamente, dentro de la sentencia if, tenemos tres parámetros. Número 1 es la condición en la cual vamos a evaluar una expresión. El segundo parámetro es el valor, si la condición es verdadera. Y finalmente, el tercer parámetro es el valor si la condición es falsa. Obviamente, dentro de la condición, ustedes pueden usar operadores lógicos para realizar la operación. Y el ejemplo que les quiero presentar estoy usando un campo de edad, y básicamente lo que estoy calculando es de que si la edad en ese campo es menor a 18, entonces retorna 0. Si el valor en ese campo es mayor a 18, entonces retorna 1. Como pueden ver en el primer ejemplo, la edad es 10, entonces el valor es 0. En el segundo ejemplo, la edad en este campo es 19 y el resultado es 1, exactamente lo que especifiqué en la función if. Ok, continuemos con las diferencias entre sum y la operación suma común y corriente. Yo creo que puede causar o
particularmente cuando empezamos a usar REDCap con campos calculados, puede causar algún tipo de conclusión, de confusión, perdón. Pero no es tan complicado como parece. Básicamente, la diferencia entre la función zoom y realizar la operación común y corriente con el símbolo de la suma es de que cuando usamos el valor, la función zoom, perdón, si un campo está vacío, el resultado se calcula, como pueden ver en el ejemplo, en el primer screenshot aquí arriba. Pero si ustedes deciden usar la función común y corriente con solamente sumas, si un valor o un campo es vacío, la operación no se completa, como pueden ver, se queda vacío su campo calculado. Entonces, en el segundo screenshot, como pueden ver, la diferencia es de que omití en el primer ejemplo el valor en la pregunta 4. Entonces, con la función sum, pues la operación se calcula, pero no con solamente agregando los valores de suma. En el segundo screenshot, ahora sí que puse todos los valores en todos los campos y la operación se completa. Yo creo que aquí es importante destacar que yo creo que para evitar este tipo de valores inesperados, en el caso de obtener un valor en su campo calculado vacío, sería más recomendable usar la función zoom, como pueden ver. Continuemos. Ahora vamos a hablar acerca de los action tags, particularmente dos en este caso. Empezaremos con el calc date, que este calc date es un action tag que permite usar campos de fecha y hora para realizar cálculos. Solamente consta de 3 parámetros. Es la variable que vamos a usar, el valor numérico, es decir, la adición o la subtracción que vamos a hacer de la variable que estamos usando, y las unidades que vamos a emplear. De hecho, la tabla es muy similar a lo que vimos en la función dateDiff. Esta información, como pueden ver, también la pueden consultar en la documentación de REDCap. Vámonos con un ejemplo. En este ejemplo, básicamente, estoy usando un campo llamado fecha de visita, y lo que estoy haciendo es de que estoy calculando en el primer ejemplo el valor de la fecha de visita más 7 días. Y como pueden ver, el resultado se queda aquí. En el segundo ejemplo uso el mismo campo. En este caso quiero sustraer 7 meses. Estoy usando como tercer parámetro el formato de fecha, como recordarán en la tabla. Y aquí está la fecha calculada. Como notas importantes, ambos campos deberán ser campos de texto con validación de fecha o fecha y hora. Y finalmente, el campo que contiene el action tag calc date no será editable. Como pueden ver, no es editable una vez que se realiza el cálculo. Pues no pueden ir ahí y editarlo a menos de que cambien el valor de la variable que estén usando. Vámonos ahora a hablar acerca del action tag caltext. Este action tag básicamente evalúa la lógica dentro de la función y retorna un valor de texto. Básicamente lo que es, si se dan cuenta, en la sintaxis es muy similar a la función if o la función condicional if-then. Básicamente necesitamos 3 parámetros. El primero es la condición, el segundo es el valor si la condición es verdadera, y el tercer parámetro es el valor si la condición es falsa. Como ejemplo, en este caso voy a usar la escala NPS. Tal vez algunos de ustedes han escuchado el término. En inglés es el Net Promoter Score, o en español sería algo así como el marcador de promoción neto. Básicamente lo que evalúa
es la posibilidad de que el participante recomiende algún producto o servicio. Probablemente han visto este tipo de encuestas cuando han comprado algún producto o servicio que les preguntan qué tanto recomendarían el producto o el servicio a un amigo, a un familiar o a un colega. Entonces, básicamente, la escala consiste en que aquellos participantes que escojan dentro de la escala un valor entre 0 y 6 son considerados usuarios o participantes detractores. Aquellos que seleccionan la escala o los valores entre 7 y 8 son participantes pasivos, y finalmente los que seleccionan 9 y 10 son usuarios o consumidores promotores. Entonces, lo que puse aquí en el ejemplo es de que tengo un campo llamado escala NPS. Y lo que estoy diciendo es de que si el valor es 9 o 10, entonces regresa en mi campo que el valor de usuario promotor. Si el valor no es 9 o 10, básicamente el usuario es pasivo o detractor. Entonces, como pueden ver en el ejemplo, en el primer screenshot, pueden ver de que el primer valor es 5. Entonces, de acuerdo a la lógica en mi función, el usuario es pasivo o usuario detractor. En el segundo caso, seleccioné el valor del número 9. En este caso, de acuerdo a la lógica, pues el usuario es un usuario promotor. Como notas acerca de estos dos action tags, el anterior que fue el calc date y en este caso el calc text, es importante denotar de que no es buena idea usar estos dos action tags dentro de una sentencia if o una sentencia condicional, porque trabajan en diferentes ambientes, y lo que puede pasar es de que pueden obtener valores un poco inesperados, ya que si se dan cuenta, en la sintaxis se parecen mucho estos dos action tags con la sentencia condicional. Entonces es recomendable ya sea que usen if y then, o usen calc text, perdón, o calc date. Vamos a, yo creo que este fue el último ejemplo. No sé si tengan alguna pregunta o comentario final. De cualquier manera me pueden contactar si así lo desean. Este es mi email y muchísimas gracias por su atención. Gracias.